Ya, por favor, quisiera que me brinden el dato de si se está viendo mi presentación. Sí, se lo. Sí, adelante, le escucho, por favor. Ya se está viendo la presentación. Se está viendo, ¿no? Excelente, solamente que lo que quiero es poner la pantalla completa. Ahí, ¿no? Que dice Introducción a la metodología de investigación bajo enfoque cualitativo. ¿Se logra leer eso, no? Sí. Excelente. Ya. A ver, como un punto inicial, intuitivamente hablando, o posiblemente muchos de ustedes tengan ya la experiencia. ¿Qué haría? Quisiera tener, si posible, la participación de todos, la impresión de todos ustedes, de saber cuáles ustedes consideran que son las principales distinciones entre enfoque cuantitativo en relación con un enfoque cualitativo. ¿Qué deberíamos esperar en la lógica de una investigación científica, pero ahora cambiando de enfoque, ahora viendo un enfoque cualitativo? ¿Qué mirada tienen ustedes al respecto? Si gustan, como siempre, chat o abren micrófono, por favor. ¿Qué distingue lo quali de lo quanti? Licenciado, Adelante, por favor, le escucho, Gabriela. el enfoque cuantitativo emplea lo que es el sistema numérico, ¿no? Se podría decir que tiene una precisión un poco más exacta que el cualitativo. Sin embargo, el enfoque cualitativo es necesario porque no todo en la vida del hombre se rige a la suma o resta de números, sino también en lo que es en lo cognitivo o en lo sensorial. Y de esa manera es necesario también medir esas capacidades de alguna manera. Sin embargo, el enfoque cualitativo va a tener que hacer uso, ya sea en la parte final de lo que es parte del cuantitativo, para poder llegar a una resolución de algún problema planteado de una forma lógica. Fabuloso. A ver, algunas complementaciones a lo que relaciona Gabriela. Primero, lo que decía Gabriela, con el enfoque cuantitativo se procura un resultado exacto. Ahí ese elemento, personalmente discrepo bastante, ¿no? Porque no por el hecho de usar números, yo voy a pretender exactitud en el alcance de los resultados. En el enfoque cuantitativo, a pesar de que yo utilice cifras, todavía la conjetura, la probabilidad, la inferencia, la estimación está presente. Y si yo hablo de estimación, hablo de conjetura, hablo de probabilidad, por supuesto que voy a relacionar posibilidad de múltiples resultados en función de características observables que sean de interés. Esto ya lo hemos visto con extensión, ¿no? Y les he hablado de una intersubjetividad que tiene que ver también con el investigador, subjetividad del investigador y subjetividad del objeto de estudio. Luego, Gabriela también relacionaba el hecho de que en lo cualitativo se requiere medir otros elementos. La palabra medir siempre vincula un elemento cuantitativizable. Entonces, la mirada del enfoque cualitativo no va a ser medir, no vamos a buscar medir nada, sino tal vez posiblemente conocer con mayor detalle, con mayor profundidad, con mayor exquisitez ciertos elementos de nuestro fenómeno de estudio. Voy a leer un poquito de chat, ¿ya? A ver, por ejemplo, Freddy me dice, a ver, aquí tengo otro
una primera intervención, ¿no? Cuantitativo se basa en números y cálculos específicos. Cualitativo es más narrado, por ejemplo, una historia. Ya, lo narrativo es parte, ¿ya? Y vamos a hablar más elementos además de lo narrativo. Freddy me dice, el enfoque cuantitativo es más de análisis de datos. Ya, pero vamos a entender la mirada de datos en un sentido amplio. El enfoque cualitativo también maneja datos, pero de otra índole, ¿ya? No son datos numéricos. Mildred dice, bueno, nos está saludando Mildred. Janet dice, lo cualitativo es una investigación más rápida. Ya, lo de la rapidez, ahí sí voy a discrepar bastante, porque resulta que lo cualitativo puede ser incluso mucho más denso, mucho más extenso en tiempo, mucho más sacrificado en recursos que lo cuantitativo. Por ejemplo, les voy a relacionar alguna investigación etnográfica como las que realizaba el señor Malinowski, donde resulta que en esa lógica de conocer usos y costumbres de alguna cultura, él se ponía a hacer una investigación por décadas, ¿no? Entonces, ahí realmente pensar de que lo cualitativo es más rápido, realmente, bueno, es un depende, ¿ya? Es un gran depende. Silvia dice cuantitativo. Tal vez si pueden apagar el micrófono, por favor. Por ahí tenemos una interferencia que está generando un ruido, ¿no? Silvia dice, cuantitativo es el que recoge y analiza datos y lo cualitativo evita la cuantificación. Ya, vamos a pensar que lo cualitativo puede prescindir, puede obviar la cuantitativización, pero hay un trasfondo que es más importante que el simplemente odiar los números, ¿ya? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Carolina me dice, lo cuantitativo busca conocer fenómenos o situaciones a través de la recolección y generación de datos numéricos y datos. Enfoque cualitativo busca conocer los fenómenos a través de datos narrativos, ya. Selby dice, enfoque cualitativo privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas. Ya, vamos a hablar también de lo subjetivo y de lo intersubjetivo. Y yo soy bastante adherido a que lo cuantitativo tiene también una alta subjetividad, ¿no? Entonces, ahí son miradas y miradas. Amanda dice, la diferencia fundamental entre ambas metodologías, yo en lugar de metodologías hablaría de enfoques, es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. Bueno, ahí tal vez habría que relacionar qué nos relaciona Amanda con un contexto estructural, pero luego lo vamos a conversar. Enoch dice, el enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión. No lo sé. De los datos o información, mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información. Perdón. Acotar la información, medir con precisión las variables del estudio. La precisión, ¿no? Es un elemento, es un criterio que tal vez personalmente discrepo bastante. Y seguramente por todo lo que nos ha acotado Emeterio en todas esas clases de los errores de medición y ciertos sesgos sistemáticos, lo cuantitativo, asumo la última conversación que tuvimos el día de ayer, ¿no? Que hay una caja negra que en cierta forma hace aparecer conejos de la nada, ¿no? Iner dice, el método cuantitativo es una metodología de investigación que utiliza preguntas y encuestas para recopilar datos cuantificables y en base a estos realizar análisis estadístico para derivar conclusiones de investigación. Mientras tanto, el método cualitativo es una metodología de investigación en la que comúnmente se realiza una investigación en base a la calidad o la opinión de las personas para derivar conclusiones de la investigación. Ya lo de calidad vamos a tal vez distinguir por cualidad más que calidad, ¿ya? Pero luego vamos a hablar de esto con más extensión. Ya, mira entonces a la presentación. Aquí les relaciono una primera referencia. Ese es el señor Gary King, cuya literatura les he compartido en plataforma. De hecho, quiero mostrarles el documento de Gary King.
No sé si se alcanza a ver en imagen. Este es el documento de Gary King. ¿Ya? Entonces, algún rato creo que les referí este apunte para el que es curioso y busca, digamos, algún curso de posgrado en las universidades élite del mundo, en un Harvard, un MIT, un London School, un Penn o cualquiera de ellas, va a ver que uno de los principales referentes es justamente este documento, ¿ya? Entonces ustedes lo tienen el libro completo en digital en su bibliografía, es un muy buen documento. Pero ¿qué es lo que dice el señor Gary King? El señor Gary King empieza relacionando que la diferencia entre enfoques cualitativo y cuantitativo básicamente son de estilo. En el fondo, ambos enfoques siguen la misma lógica inferencial. Procurar, recuerdan de anoche que decíamos, alcances que van de lo meramente descriptivo a otras investigaciones que van a tratar de entender el fenómeno de estudio. La explicación. Lo explicativo es primordial en la lógica inferencial de la investigación científica, ya sea en el enfoque cuantitativo o cualitativo. La investigación científica, por supuesto que tiene que ser una aproximación a la realidad. Entonces, independientemente del enfoque, sea este cuantitativo o cualitativo, mientras la aproximación utilizada nos dé una mejor comprensión de una realidad, va a ser apreciada la aproximación bajo el método científico. Si cuantitativamente yo estoy relacionando una investigación de un fenómeno de estudio cualquiera y resulta que las cifras, las estadísticas que me brinda esa aproximación dista de la realidad, realmente yo no puedo hacer un contraste que me permita dar rigurosidad a mis resultados, ¿no es cierto? Por el contrario, si la investigación cualitativa va a lograr un acercamiento tal vez más sensitivo de la realidad, va a lograr conocer a profundidad ciertos elementos particulares del fenómeno de estudio, va a ser una investigación destacada, a pesar que puede prescindir de números, de cifras. Algunas características de la investigación científica como tal. No estoy relacionando enfoques específicamente. Primero, que decía que el objetivo es la inferencia. Recuerden que decía la inferencia es pasar de lo conocido, el planteamiento, a lo desconocido, que es el respaldo del diseño a través de datos. Se busca que en base a la evidencia empírica se logre una inferencia causal. ¿Recuerdan la inferencia causal que hablábamos el día de anoche? Sin embargo, no siempre es posible lograr inferencia causal. Por eso pongo entre paréntesis, no necesariamente. Con el hecho de conocer a profundidad un fenómeno de estudio, ya puede tratarse de una investigación que sea destacada, sin ser necesario el que se busque una relación de causalidad entre sus componentes. Los procedimientos de cualquier investigación científica deben ser públicos, replicables, y ahí estoy muy de acuerdo con lo último que hablábamos con Emeterio. No puede tratarse de una caja negra, ¿no es cierto? Donde simplemente uno opere con resultados, no sepa de dónde salen los resultados y eventualmente yo logre cierta conclusión en base a algo que propiamente yo no estoy conociendo cómo se lo procesa, ¿no es cierto? Entonces, la replicabilidad es una cualidad de la investigación científica. Si yo no puedo transparentar mis resultados, ponerlos a disposición de otro investigador o de la academia en general, y que la academia, verificando estos procedimientos, pueda llegar a resultados semejantes a los que yo como investigador he alcanzado, esa investigación se convierte, si no fuera el caso, esa investigación se convierte en una caja negra, ¿no es cierto? Y por supuesto que una investigación científica no puede ser una caja negra. La conclusión, al igual que en el enfoque cuantitativo,
De inicio siempre es incierta, ¿no? Por definición, la inferencia es un proceso imperfecto y la inferencia implica incertidumbre. En el enfoque cuantitativo, esta conclusión incierta se la relaciona con probabilidades, con predicciones, con estimaciones. En el enfoque cualitativo sucede algo similar. Hay elementos conjeturales que uno va hipotetizando, no en la mirada de generar un contraste con la realidad, sino más bien de generar ciertos supuestos que luego deban ser corroborados en la realidad. Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante. La fortaleza, esto ya lo he dicho a inicios de nuestro módulo, de un planteamiento científico está en su método, ¿no? Se dice si la pregunta está apropiadamente planteada, esto lo decía Albert Einstein, se piensa que el 50% de la investigación está resuelta, ¿no? Entonces, qué importante es realizar buenas preguntas. No es el material, sino cómo se responde a esa pregunta de investigación, el método. Aquí solamente le estoy esquematizando un diseño inicial distinto de la lógica del enfoque cuantitativo. Van a ver que de manera recursiva, en el enfoque cualitativo, volvemos a relacionar un problema de investigación que puede ser manifestado como una pregunta, en las cuales se hacen preguntas iniciales, se hipotetiza. La teoría no es el sostén, no es el soporte del enfoque cualitativo, sino más bien es un referente. Y muchos de los datos, muchas de las conjeturas se pueden ir modificando en medida de lo que va generándose la investigación. Las conceptualizaciones, distinto de lo que ocurría en el enfoque cuantitativo, uno se casa con una conceptualización y es la conceptualización la que deviene en la operacionalización de variables y la que me permite tomar datos. En el enfoque cualitativo, las conceptualizaciones pueden ir alterando, pueden ir cambiándose según vaya conociendo mejor la realidad. Pueden ir complementando, creciendo, refutando, modificando. Por tanto, la conceptualización en el enfoque cualitativo no es un elemento cerrado, sino más bien sujeto a ser generado, a ser conocido, a ser concebido. ¿Ya? Es importante en la justificación de una investigación con enfoque cualitativo verificar la factibilidad de la investigación que yo pretendo. ¿Por qué digo que es importante ver la factibilidad? Uno puede pretender aproximarse a una realidad compleja, pero puede ser que esa realidad compleja no esté al alcance del investigador o existen ciertas limitaciones institucionales, puede ser una de ellas, culturales, físicas, temporales, que impidan el que yo pueda aproximarme a la realidad natural donde se desenvuelve el fenómeno de estudio. Por ejemplo, el COVID ha puesto una gran limitante en hacer esta aproximación a la realidad. Tómese en cuenta, cuando yo realizo una investigación en el enfoque cuantitativo, yo puedo divorciar el fenómeno de estudio con el análisis del investigador. ¿Qué quiere decir con esto? Recuerdan que yo les pasaba en plataforma una base de datos. La base de datos da cuenta de una realidad compleja, donde relaciona cuantitativamente muchas variables, pero ustedes pueden divorciar, teniendo la base de datos, en el análisis, utilizando la base de datos sin conocer la realidad en carne propia. En el enfoque cualitativo, se critica mucho este divorcio que trae el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo más bien lo que busca es que el investigador se compenetre con el fenómeno de estudio, si posible en su relación naturalista, donde se desenvuelve el fenómeno. Entonces, esa compenetración requiere que el investigador dialogue, interactúe, se empape del contexto, realice una aproximación sensitiva, donde no solamente es la vista, también es los 5 sentidos, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, ¿no es cierto? Eso es una distinción marcadísima con el enfoque cuantitativo.
Lo cualitativo hace una aproximación más empática con la realidad. Sobre una revisión bibliográfica inicial, se da cuenta de que el enfoque cualitativo no pretende un marco, más bien una revisión de ciertos conceptos que pueden ser necesarios para comprender el fenómeno de estudio, pero no van a ser conceptos con los cuales yo los use como delimitación de la investigación, sino más bien como un referente que luego me permita contrastar con la realidad. Si ese referente se corrobora o es muy distinto de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pero voy a poner un ejemplo. No sé si se logra ver en pantalla en mi imagen. No sé para cuántos de ustedes es conocido este documento. Este documento es el Informe de Violencia Mundial. El Informe de Violencia Mundial, que es un documento producido por el señor Sergio Piñeiro, teoriza de una manera interesantísima un fenómeno de estudio que puede ser importante. Sin embargo, puede ser que muchos de los elementos de la realidad boliviana coincidan con la teorización del informe mundial y otros elementos sean muy particulares del contexto, de la situación, de la región, de las personas, de la idiosincrasia. Gabriela, me decía algo, por favor, la escucho. Adelante. No dicen, no han levantado la mano. Disculpe, perdón, veía por ahí. Un primer pantallazo va a ser justamente relacionar esta aproximación de cómo abordar el problema de estudio. Lo vamos a ver esto con un ejemplo que les tengo preparado. Se van a realizar ciertas correcciones, posiblemente, revisando lo que hicieron otros autores y trayendo a colación en mi fenómeno de estudio. Se habla de ciertas lecciones aprendidas, posibilidades de réplica y, quién sabe, la transferencia metodológica de una investigación que se realizó en otro contexto adecuada a nuestra realidad. Se piensa que esta aproximación, que es más empática, va a procurar nuevas formas de pensar en el sentido de tener un mejor entendimiento sobre la temática, el fenómeno de estudio. Lo cuantitativo me puede relacionar estadísticas que son de interés y está bien. Recuerdan, en nuestra base de datos podíamos tener estadísticas sobre la pobreza. Y puedo yo relacionar tal vez con algún indicador no sé, pues una incidencia, una brecha, una severidad o lo que corresponda, puedo cuantificar el fenómeno, ¿no? Es decir, el 35% de población de Bolivia vive bajo un umbral de pobreza extrema, ¿no? Y así doy una cifra cuantitativa. Pero lo cualitativo va a buscar ahondar en la mirada de qué entiendo por pobreza, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus carencias, cuál es su mirada, cuál es su constructo mental de estas personas catalogadas como pobres. Por tanto, va a tratar de comprender mejor un entendimiento más profundo del fenómeno de estudio. Al momento de desarrollar un problema de investigación en el enfoque cualitativo, generalmente se sugiere empezar con preguntas exploratorias, tratando de generar un estado de situación, de qué, cuáles, por qué, cómo se da la situación del fenómeno de estudio que yo pretendo, y con eso relacionar ciertos objetivos, ¿no es cierto? Y tratar de dar claridad a algunos conceptos que luego se van a manifestar en categorías de análisis. De esto voy a relacionar en un momentito más. Se trata de utilizar un lenguaje neutral que permita entender, analizar, descubrir, conocer, explorar, indagar. Hay un orden de prelación de ciertas acciones que me permiten aproximar al fenómeno de estudio, ¿no? Esto ya lo he hablado en algún momento, el tema de la taxonomía de Bloom y una más actual que puede ser la taxonomía de Cradwell y Bloom, que es un listado de verbos que me permiten hacer un mejor detalle de ciertos objetivos de investigación pretendidos. En relación al desarrollo del problema en el enfoque cualitativo,
un primer paso es conocer en perspectiva el estado actual del fenómeno pretendido de investigar, en ciertas relaciones tendenciales, algunos patrones que podrían presentarse, algunas experiencias, algunas vivencias, en una mirada inicialmente exploratoria, donde uno puede dar cuenta de que no conoce de qué trata el tema y más bien trata de generar una contribución a una mayor comprensión del fenómeno de estudio. O por el contrario, proponer una nueva situación, un nuevo planteamiento. Así como ve el momento, la perspectiva, uno puede ir hacia atrás, puede ir en retrospectiva, verificando determinantes del fenómeno de estudio. O puede ir hacia adelante en prospectiva e ir verificando ciertas consecuencias, ciertos elementos que podrían darse producto del fenómeno que estoy analizando. El planteamiento inicial, de inicio, en el enfoque cualitativo, puede ser muy genérico, muy indagatorio, muy de conocer de qué trata el fenómeno de estudio. En la esencia de conocer de qué trata esta primera aproximación, el señor Michael Quinn Patton va relacionando, ya me ha parecido el anuncio de que se va a cortar en 10 minutos. Hacemos lo mismo que anoche, por favor. Buscando clarificar la idea bajo la siguiente pauta, ¿no? Tal vez verificar un fenómeno de estudio en relación de un proceso de cómo se va dando, va evolucionando cierto fenómeno de estudio y tratar de girar en función de esa evolución algunas experiencias, alguna data sustantiva entre las diferentes unidades de análisis, es decir, los actores involucrados en el proceso, cómo van relacionándose en función del fenómeno de estudio. Y de esa forma, no solamente identificar actores, sino ver particularidad de los actores, idiosincrasia y su participación en el proceso de interés. Con estas pautas se va a cobrar cierta relevancia en la explicación y de esa forma tratar de lograr un conocimiento más profundo del fenómeno de estudio. Este elemento es bien importante que distingue del enfoque cuantitativo en esta mirada de la cualitativización de la investigación científica, la delimitación contextual. La delimitación contextual, recuerdan que cuando nosotros planteábamos una pregunta de investigación, marcábamos cierta temporalidad y cierto espacio del fenómeno de estudio. Pero ahora, en el enfoque cualitativo, el espacio y tiempo hayan un matiz más colorido, más descriptivo. Se relacionan ciertas potencialidades de los participantes, si existe un marco institucional detrás, si existen agrupaciones de interés, colectividades, manifestaciones culturales, históricas, y se las trata de comprender a profundidad, a detalle, a través del mismo relato, de la misma observación del investigador, de la misma revisión documental, entendiendo lo documental de manera amplia, que no solamente son investigaciones, sino pueden ser fotografías, pueden ser cartas, pueden ser memorandos, pueden ser blogs, pueden ser chats, pueden ser una infinidad de fuentes. Preguntándose si el estudio es conducido en su ambiente natural o es que resulta que ha sido extraído a un contexto distinto de donde se desarrolla el fenómeno de estudio. Va a ser importante verificar si la información en cierta forma es controlada o existe algún riesgo de que la información pueda ser manipulada o tergiversada o en cierta forma sesgada. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a capturar narrativa de las diferentes unidades de análisis, la sola presencia del investigador puede hacer que esta narrativa cambie, que esta narrativa se distorsione. Imagínense que estaríamos tratando de capturar, tratando de realizar una investigación sobre el bullying en las escuelas. Y resulta que nosotros vamos a presenciar cómo se da la dinámica de aula en un colegio, en un cuarto de secundaria de una unidad educativa del país.
¿Ustedes piensan que ante la presencia de un extraño, las personas van a mostrar un episodio de bullying en nuestro delante, en nuestra presencia? Es muy poco probable, ¿no es cierto? Entonces, la simple injerencia del investigador puede hacer que las actitudes cambien, se distorsionen. Como se sabe que se les está mirando, se les está incluso sacando fotos o videograbando, entonces las conductas pueden ser distintas de lo que rutinariamente son, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos son también importantes de considerar. El ambiente, desde el punto de vista logístico, también va a ser otro elemento que se debe considerar en el enfoque cualitativo. Ya decía, distinto a lo cuantitativo, donde yo puedo realizar una encuesta sin conocer a las personas, el enfoque cualitativo más bien requiere conocer a las personas y realizar un diálogo, una interlocución, una aproximación cercana del fenómeno de estudio. ¿Alguna diferencia y complementariedad entre enfoques cuantitativo y cualitativo? Si bien pueden ser aproximaciones distintas, lo cualitativo, a distinción de lo cuantitativo buscaba, recuerden, con el muestreo, representatividad. Lo cualitativo tiene la preeminencia de buscar profundidad, conocer el fenómeno de estudio con más detenimiento, con más detalle. Por tanto, no me interesa tener miles de casos. Más bien, si puedo yo centrar mi atención en pocos casos, yo voy a procurar esa profundidad pretendida. Ambos enfoques no es como agua y aceite, ¿no? No es que lo cuanti es agua y lo quali es aceite y estos no se mezclan. Más bien, su complementariedad puede brindar un gran beneficio. Imagínense que lo cuantitativo me brinda estadísticas que pueden ser representativas y lo cualitativo a las cifras que pueden ser en muchos casos cifras frías, me puede brindar la connotación, el contexto, la explicación, el por qué se está generando este tipo de cifras. Se puede dar una lógica de secuencialidad o simultaneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos pensar, primeramente, realizar una investigación con enfoque cuantitativo y que lo cuantitativo dé a luz a lo cualitativo o viceversa. Primeramente lo cualitativo, conocer a profundidad y luego levantar cifras cuantitativas y complementar ambas. O de manera secuencial, lo cuanti y lo quali, realizarlos al mismo tiempo y de esa forma conocer mejor el fenómeno de estudio. De hecho, gran parte de la investigación de reciente data está tratando de insumir ambos mundos, lo cuantitativo, que sintetiza información en data numérica, y lo cualitativo, que trata de esa información dura, fría, tal vez incluso descontextualizada, contextualizarla y comprenderla más a profundidad a través de la misma voz de sus participantes. Es importante por ello procurar una postura pragmática que busque ampliar el entendimiento del fenómeno de estudio en la complementación de la estadística con la data sustantiva. Recuerden que yo les hablaba de nuestras primeras sesiones de que investigación científica de corte social es altamente cuestionado de hablar de objetividad. Uno presume que lo cuantitativo es lo duro y puro, objetivo, y lo cualitativo es lo subjetivo, lo desordenado, lo romántico. No necesariamente esto es cierto, ¿no? Sino que tiene que ver justamente de la sistematicidad, la técnica con la cual se relevan los datos y de esa forma generan evidencia empírica para a través de esa evidencia empírica responder a una pregunta de investigación. Entonces, tanto lo quanti como lo quali puede brindar rigurosidad al momento de responder a una pregunta de investigación de interés. Ya, esta es una primera actividad que quisiera me ayuden como siempre lo hacemos. Quisiera, no sé si alguien me puede auxiliar, como siempre les pido su auxilio, en hacer una capturita de pantalla, compartirla al grupo WhatsApp, y si alguien me puede auxiliar leyendo el enunciado, por favor. No sé si me pueden brindar esa ayuda.
Dice, Gabriela habla. Sí, adelante, por favor. dice tiempo restante de reunión, 1 minuto, por si acaso. Ya, entonces ese un minutito creo que nos puede dar para leer el enunciado y luego aclarar Ya. y tal vez sacar la Actividad, capturita, ¿no? Y les vuelvo a enviar el link, por favor. ¿Quién me ya. auxilia? Adelante, por favor. Actividad 11. Utiliza las pautas de diseño brindadas en esta presentación para abordar una investigación con enfoque cualitativo, desarrollando el problema de investigación, la pregunta, varias preguntas o premisas relacionadas con la temática, plantea objetivos a alcanzar, desarrolla la justificación de la temática, plantea la delimitación contextual del tema, verificando su factibilidad. Sus respuestas hasta el día jueves 10 de marzo en el foro de la plataforma habilitado para este propósito. Excelente. Hasta que se me corte, voy a ir aclarando algunos elementos. Ustedes en actividad 1 han realizado un planteamiento que tenía una mirada de cuantitativización. Podrían adoptar los mismos elementos que hicieron en actividad 1